Muy buenas tardes, respetables hermanos, respetables hermanas, y también sean muy bienvenidos los amigos que sintonizan mi programa de El Alumbrador Cristiano, mi especial programa Te Daré lo Mejor. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Posteriormente les presentaré el mensaje de esta tarde. Señor Dios Todopoderoso, te damos nuestros agradecimientos porque tú me permites transmitir otro mensaje tuyo, otro mensaje que lleva mucha edificación. Siempre la súplica es que bendigas todo lo que diré y que el Espíritu Santo sea quien me dirija en todo. Que sea para la honra y gloria tuya y para la edificación de cada uno de los oyentes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, yo quiero primeramente decirles que debo una disculpa. En el programa del miércoles pasado yo les dije que iba a presentar la parte 2 de las tentaciones de Jesús, pero realmente solamente será una parte. Hoy voy a presentar otro tema acerca de la vida y ministerio de Cristo. Y ustedes saben que ese es el tema que estamos estudiando los días miércoles a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Y el tema que voy a presentar ahora es que para todo existe una primera vez. Entonces, hablando de que para todo existe una primera vez, les voy a presentar un esbozo de lo que estaré tratando en estas dos lecciones. Esta sí tendrá parte 1 y parte 2. Hoy les presento la parte 1. Aquí vamos a ver primeramente el comienzo del ministerio de Jesús. Y en esta parte veremos los primeros discípulos de Jesús en Judea. También vamos a presentar el primer milagro de Jesús en Caná de Galilea. Luego veremos la primera vez que Jesús reside en Capernaum, o sea, en Galilea, pues. El otro punto mayor que estaremos viendo es de la primera Pascua a la segunda. Es decir, veremos la primera Pascua del ministerio de Jesús y dentro de esta Pascua vamos a ver la purificación del templo, la enseñanza dada a Nicodemo. Y también vamos a ver la primera vez que Jesús ejerce su ministerio en Judea y un testimonio adicional dado por Juan. Bueno, comienzo pues con la parte introductoria. Se ha dicho que para todo existe una primera vez, y esto es una realidad. Si usted hace un recuento de su vida, usted va a encontrar que en muchos aspectos de su vida, usted dirá, esta fue la primera vez que yo hice esto, o esta fue la primera vez que me sucedió esto. En las lecciones anteriores hemos visto la primera vez de muchos eventos del ministerio público de Jesús. Sin embargo, esta lección está atestada de ellos. A los primeros días del ministerio de Cristo se les ha llamado el período de las sombras. Los autores sinópticos empezaron sus informes
sobre la obra pública de Jesús, narrando sobre un período posterior que se centra en el éxito que él tuvo en Galilea. El apóstol Juan no hizo así, sino que comenzó enterándonos de los días anteriores que fueron menos espectaculares. Entonces, vamos a ver, pues, como lo dije en el pequeño bosquejo que les he presentado, vamos a ver a los primeros discípulos. Y como siempre, todos mis mensajes son apoyados con las citas bíblicas pertinentes a cada caso, porque si no, no tendría objeto de que yo esté hablando de la palabra de Dios y haga a un lado lo que me apoya en cuanto a las citas bíblicas. Usted recuerda la lección "El Mesías está aquí". Terminó con el primer testimonio que da Juan el Bautista acerca de Jesús, donde dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", Juan 1:29. Al día siguiente, Juan estaba con dos de sus discípulos. Uno era Andrés, hermano de Simón Pedro. Mire lo que dice en Juan 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y es probable que el otro fuera el autor del cuarto evangelio. Este estudio, como todos, pero sobre todo estos estudios, voy a acompañarlos de muchas notas aclarativas. Y aquí viene la primera. Hay varias razones para creer que este era Juan. 1. Los detalles que siguen parecieran haber sido referidos por un testigo presencial. 2. Juan acostumbra omitir su nombre de cómo fue llamado para ser discípulo. Entonces, es decir, Juan acostumbra omitir su nombre. Y el número 3, si este no fuera Juan, no habría dado cuenta de cómo fue llamado para ser discípulo. Por alguna razón, Juan rehusó mencionarse a sí mismo. Y fíjese bien que le voy a presentar una serie de citas bíblicas del Evangelio de Juan, en las cuales en 7 ocasiones omitió su nombre. Fíjense bien, vamos a comenzar desde Juan 13:23. Dice: "Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba", él no dice "yo Juan", estaba recostado al lado de Jesús. Luego vámonos a Juan 19, leamos versículos 26 y 35. "Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Y el que lo vio", fíjense bien, ¿quién es el que lo vio? Es Juan. Da testimonio y su testimonio es verdadero. Y luego dice: y él sabe. ¿Quién es él sabe? Es Juan. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Luego vamos a leer ahora una porción un poco larga, porque ahí hay varias omisiones de su nombre. Vámonos a Juan 20, 2 al 8. "Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo", fíjense bien, y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro, y noten otra vez, y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea Juan,
corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí. ¿Quién es el que vio? Juan. Pero no entró. ¿Quién no entró? Es Juan. Luego llegó Simón Pedro tras él. ¿Quién es tras él? Juan. Y entró en el sepulcro, Juan, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, o sea, Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Luego vámonos aquí mismo al Evangelio de Juan. En este estudio, les aclaro, vamos a estar estudiando y usando mucho el Evangelio de Juan. Juan 21, leamos los versos 7, 20 y 24. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Verso 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Todo esto, hermanos, se refiere a Juan. Entonces, cuando Jesús pasaba, el predicador dijo de nuevo: he aquí el Cordero de Dios. Versículo 36. Sus dos discípulos siguieron a Cristo y pasaron el día con él. Miren lo que dice Juan 1, 37 al 39. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. El texto dice que ¿qué hora era? Dice que era la hora 10:00. Entonces, si Juan estaba usando la forma judía de calcular el tiempo, esta habría sido las 4 de la tarde. Pero veamos otra aclaración. Los judíos contaban el tiempo desde la puesta del sol hasta la salida de este, y desde la salida del sol hasta la puesta. Si estaba usando la forma romana de calcular el tiempo, eran las 10 de la mañana. En vista de que esto fue escrito mucho tiempo después de la destrucción de Jerusalén, y en vista de que Juan usó más adelante el tiempo romano, la mayoría de los autores creen que la expresión se refiere a las 10 de la mañana. Entonces, pues, suponiendo que el discípulo no mencionado era el mismo Juan, la ocasión fue tan memorable que recordó la hora exacta. Después de varias horas con Jesús, Andrés halló a su hermano Simón y lo trajo a Cristo. Miren lo que dice en los versos 40 al 42 de Juan 1. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías,
Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Uno de los dones de Andrés era traer a otros a Jesús. Por ejemplo, mire, en Juan 6, 8 al 9, dice que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Luego en Juan 12, 20 al 22, dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Son dignas de notarse las palabras que dijo Andrés a Simón: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Juan 1:41. Los primeros discípulos de Jesús reconocieron a este por lo que era. Mire lo que también nos presenta Juan capítulo 1, versículos 45 y 49. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Versículo 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, otra aclaración que podemos dar es que, como veremos después, ellos no entendían todas las implicaciones de los términos usados, pero por lo menos se daban cuenta de que él era el cumplimiento de los anuncios antiguos testamentarios acerca del Mesías. Cuando Jesús conoció a Simón, le dijo que se llamaría Cefas o Pedro. El primer nombre, Cefas, es arameo, y el segundo es griego. Los dos significan roca. Entonces, Jesús vio las posibilidades de este hombre, así como ve el potencial en todos nosotros, porque esa es la realidad. El Señor nos usa de acuerdo a nuestro potencial que cada uno de nosotros tenemos para servirle. Al día siguiente, cuando Jesús se preparaba para volver a Galilea, él llamó a Felipe, que probablemente también era discípulo del Bautista. El llamado de Cristo al discipulado era entonces, y es ahora: sígueme. Dice en Juan 1:43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe halló de inmediato a un amigo llamado Natanael y lo trajo a Jesús. Miren lo que tenemos en los versos 45 y 46 de Juan 1. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cristo dejó boquiabierto a Natanael al revelarle detalles de su carácter y de su vida.
Noten los versículos 47 al 49 de Juan 1. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le dijo: cosas mayores que estas verás. Versículo 50. Otra aclaración que vemos, que esta enigmática aseveración de Cristo acerca de ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, que lo tenemos en el verso 51, es probable que se base en la historia antiguo testamentaria de la escalera de Jacob. Mire lo que dice en Génesis 28:12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Por medio de su muerte, sepultura y resurrección, Jesús, hermanos y hermanas, llega a ser la escalera de Dios para que los hombres lleguen al cielo. No tenemos certeza acerca de quién era Natanael, pero se cree que pudo haber sido el mismo Bartolomé, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Bueno, hay varias razones para llegar a esta conclusión. Entre ellas está el hecho de que el resto de los primeros discípulos de Jesús fueron elegidos más adelante como sus apóstoles. Es decir, ninguno fue tan elogiado como Natanael. Entonces, fue de este modo como Jesús consiguió formar a su primer grupo de discípulos. Se mencionan específicamente 5 discípulos en Juan 1, 35 al 51. 4 de ellos son mencionados por nombre y a uno no se le menciona el nombre, que probablemente era el autor del libro, o sea, el apóstol Juan. Hay quienes creen que el contexto indica que Juan también halló a su hermano Jacobo. Si así fue, el número de discípulos era de por lo menos 6 cuando el Señor Jesús se dirigió al norte. La palabra griega que se traduce por discípulo significa básicamente aprendiz. Y es lo que usted tiene que entender cuando alguien dice de otra persona: él es mi discípulo, lo que está diciendo es mi aprendiz. Se refería a alguien que seguía a otro con el fin, pues, de aprender de él. Jesús desearía que todos fuéramos sus discípulos. Mire otra aclaración: Jesús a menudo habló acerca del desafío del discipulado. Nos dice Lucas capítulo 14 versículos 26 y 27, y luego nos pasamos al 33. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, o sea, mi aprendiz, pues. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Después que la iglesia se estableció, el término más corriente para los miembros de ella
era discípulos. Mire lo que nos dice Hechos capítulo 6. Vamos a leer los versículos 1 y 2 y luego nos pasamos al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Luego pasémonos a Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Bueno, con esto terminamos, hermanos, esta porción de los primeros discípulos. Pero vamos ahora a pasar a otra parte que se da también por primera vez, y es el primer milagro que está comprendido en el Evangelio de Juan 2, 1 al 11. Jesús y sus discípulos se dirigieron al norte, o sea, a Galilea. Al tercer día llegaron a Caná, una aldea que no estaba lejos de Nazaret. Se indica la ubicación tradicional de Caná, unos 6 kilómetros al noroeste de Nazaret. Hay eruditos que prefieren creer que se trataba de una región a unos 15 o 20 kilómetros al norte de Nazaret, y que era el pueblo natal de Natanael, porque miren lo que dice Juan 21:2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Habían llegado para asistir a unas bodas. Miren lo que nos presentan los versículos 1 y 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Vemos pues así cómo Jesús pues se identificó con los que él vino a salvar. O sea, lo bueno y trascendental es que él no rechazó esta invitación, aparte de que le acompañaron sus discípulos y su misma madre. Por eso estoy diciendo, también estaba presente la madre de Jesús, porque mire lo que dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Los eventos posteriores indican que ella estaba ayudando a servir en el banquete de bodas, porque miren lo que dice aquí en Juan 1, versos 3 y 5. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. A lo mejor, tal vez era un pariente o un amigo el que se estaba casando. Y recuerden que ya hemos visto estudios en los cuales las bodas se celebraban aún durante 7 u 8 días. Eran fiestas muy alargadas. Estaban en medio de la celebración cuando se les acabaron los refrescos. Tal vez habían llegado más personas de las que esperaban, a lo mejor. Cual haya sido la razón, era una situación que se podía tornar embarazosa. María se acercó a su hijo y le dijo: no tienen vino. No sabemos qué esperaba ella que hiciera él.
pues anteriormente no había llevado a cabo ningún milagro. Por eso es que decimos, es el primer milagro. Por eso dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Miren qué hermoso. Sin embargo, es probable que al haber dependido de él por varios años, o sea, me refiero a su madre María, ella creía que él podía hacer algo. La respuesta de Cristo es significativa. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La palabra hora aparece a menudo en el relato de Juan en referencia al momento de la muerte de Cristo en la cruz. Y vamos a leer varias de estas citas para que entendamos lo que él expresó cuando dijo, aún no ha venido mi hora. Vamos a Juan capítulo 2, versículo 4, y luego vamos a leer Juan capítulo 4, versos 21 y 23. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Luego en Juan capítulo 5, versículos 25 y 28. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Juan 12, vamos a leer versículos 23 y 27. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Verso 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Juan capítulo 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabía, pues, que los milagros captarían la atención de sus enemigos y podían apresurar su muerte. Entonces, por eso él siempre hablaba de que su hora, pues, no había llegado. En aquella sociedad, quiero dar esta aclaración también, hermanos, que en aquella sociedad no era un insulto llamar mujer a la madre de uno. Fíjense bien, porque aquí se lee normalmente. Pero, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, yo puedo decir que en la cultura de El Salvador, referirse a la madre como mujer se podía considerar como irrespetuoso. Yo nunca recuerdo, por lo menos, haberle dicho a mi madre mujer, ¿verdad? Pero hay que entender que son cuestiones que el Señor lo hizo de una forma respetuosa. Entonces,
El término sería usado, fíjese bien, cómo es que sería usado más adelante con cariño. Por ejemplo, en Juan 19:26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, Juan, pues, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y estaba en la cruz, hermanos. No obstante, las palabras de Cristo constituían una leve reprimenda. Fue una de las 3 reprensiones cuyo fin era acostumbrar, pues, a María a la idea de que Jesús, aunque hijo suyo, no le pertenecía a ella. También podemos decir la aseveración de Cristo que sirve para notar que a partir de ese momento sus vínculos terrenales debían soltarse. Esta es la realidad que nosotros podemos presentar aquí en esta forma tan clara que se nos presenta. María no desistió, les dijo a los siervos: haced todo lo que os dijere, porque con la respuesta podríamos decir que María podría haberse desanimado. No, lo cual es buen consejo para todo el mundo: haced lo que Él les diga. Aparentemente Jesús llegó a la conclusión de que este uso de sus poderes milagrosos no sería incongruente con el propósito de ellos, o sea, hacer bien, y no apresuraría su hora, o sea, el momento de su muerte, siempre y cuando solo lo supieran los siervos. Después él llevó a cabo el muy conocido milagro de convertir el agua en vino. Y quiero que le demos lectura a Juan capítulo 2, versículos 6 al 10. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ha habido una encendida polémica sobre si este suceso prueba que Jesús estaba de acuerdo con el consumo de bebidas alcohólicas. Un bando de la controversia recalca la palabra vino y el comentario que se recoge en el versículo 10. El otro bando ha hecho notar que Jesús hizo entre 120 y 180 galones de vino. Eran 6 tinajas que servían para almacenar agua para los lavados ceremoniales. Mire lo que dice Marcos 7:3: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. El texto griego hace notar que en cada una cabían 2 o 3 metretai, o sea, por decir cántaros, pues, y que fueron llenadas hasta arriba. Por eso dice Juan 2:7, Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. En términos de hoy día, esto equivaldría a 20 o 30 galones, o sea, es de 75 a 115 litros en cada tinaja. Óigalo bien, en cada tinaja.
si el vino tenía un nivel significativo de alcohol. Bueno, a veces se hace notar que la bebida corriente de la tierra consistía en una parte de vino por 6 partes de agua. Entonces él habría estado instando a la ebriedad, que es censurada en toda la Biblia. Por ejemplo, mire lo que dice Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Luego Gálatas 5:21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No obstante, este no es el pasaje, hermanos y hermanas, para resolver esta cuestión. Las palabras tan a menudo citadas del versículo 10 serían verdaderas, haya tenido el vino contenido alcohólico o no. La palabra del idioma griego que se traduce por vino es oinos. Se la repito, oinos, así como la oye. Es la palabra general para referirse al vino y se usaba incluso en el Antiguo Testamento. Es decir, se trata de la palabra que aparece en la traducción griega del Antiguo Testamento, o sea, la Septuaginta, para referirse al jugo que todavía estaba en la uva. Miren lo que dice Isaías 65:8. Así ha dicho Jehová: como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Tal disputa pasa por alto el punto del pasaje. De una forma callada, casi inadvertida, en una recóndita y minúscula aldea, Jesús había comenzado a flexionar sus músculos espirituales. Había llevado a cabo su primer milagro, y esto es lo que nosotros tenemos que notar acá. Hoy día usamos la palabra milagro muy a la ligera para referirnos a cualquier cosa que sea extraordinaria. La Biblia, en cambio, usa la palabra en un sentido especial para referirse a un acto sobrenatural. Jesús ciertamente había hecho mucho que se consideraba extraordinario durante sus primeros 30 años de vida, pero esta era la primera vez que usaba sus poderes sobrenaturales. Debido a que vivimos en el mundo natural, no estamos nosotros capacitados para explicar lo sobrenatural. Es por fe que recibimos lo que la Biblia dice sobre el tema. Juan no pasó por alto la trascendencia del evento. Usó su palabra favorita para referirse a los milagros, la palabra señal, pues. Mire lo que dice Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Lo que Jesús había hecho era señal de que él realmente venía de Dios. Eso es lo importante. Juan hizo notar que Cristo manifestó su gloria. Este fue un anticipo de las poderosas obras que haría. Además, como resultado de esta primera señal, sus discípulos creyeron en él. Termino diciendo lo siguiente: la fe de ellos en que Jesús era el Mesías se fortaleció. Bendito sea Dios, y que nuestra fe, hermanos y hermanas, también sea muy fortalecida. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos
porque nos has permitido transmitir otro glorioso mensaje y aprendemos de él. Gracias por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.